Hola a todas chicas, bienvenidas otro domingo más al canal. Hoy, aunque os tenía acostumbradas al tema de los vlogs, no va a haber vlog porque realmente mi semana no es que haya sido muy interesante. Ya sabéis un poco lo que hago. Y he pensado que como me preguntáis bastante y a diario sobre el tema del yoga, básicamente es por lo único que me preguntáis últimamente en Instagram, que por cierto, si no me seguís os lo dejo por aquí abajo para que echéis un vistazo, pues hoy os voy a contar un poco cuál es mi experiencia con el yoga, por qué lo he retomado y os voy a hacer algunas recomendaciones y hablaros quizás un poco más en profundidad. Y ya no solamente respecto al yoga, sino que también os voy a mencionar algo muy importante que para mí está siendo la meditación. Entonces, bueno, entiendo que cada vez este tema sea como más de interés para vosotras, porque al final ya no solamente es algo que veis en mucha gente, ¿no? Que hay mucha gente que a día de hoy lo practica, sino que también quizás muchas de vosotras lo hayáis podido experimentar con alguna práctica que hayáis hecho en un día en concreto o lo que sea, y yo creo que al final eso es lo que te atrae más de todo este tipo de prácticas y de ejercicios, ¿no? Un poco contándoos mi historia con el yoga, ya hice un vídeo hace un año, si no recuerdo mal, en el que pues hacía un poco la introducción y os explicaba pues cómo empecé yo con el mundo del yoga y qué es lo que me enganchó. Pues os voy a remontar un poco a los inicios, y es que yo el año pasado empecé a practicarlo un poco pues por querer combinar el ejercicio, ¿no?, más con la respiración y conexión cuerpo-mente con mis entrenamientos en el gimnasio, que ya sabéis que a mí siempre me ha gustado y me encanta entrenar hipertrofia y entrenar ejercicios de fuerza. Pues bueno, decidí pues complementarlo porque también yo me notaba bastante agitada, tenía ansiedad y sentía que mi cuerpo también me estaba pidiendo un poco de freno. Entonces empecé yendo a clases presenciales, no me centraba solamente en ir a clases con una única profesora, sino que iba pues variando, iba cambiando. De hecho, la primera clase de yoga a la que fui no me gustó absolutamente nada. Me acuerdo que era en un sitio por Malasaña y la dio un profesor y realmente fue como bastante heavy porque creo que era Ashtanga Yoga, que es una de las prácticas quizás un poco más técnicas y más estrictas, y yo me sentí muy perdida. Pero bueno, aún así, y aunque en esa primera toma de contacto con el yoga no me hubiera sentido comodísima, yo sabía que tenía que darle otra oportunidad y que tenía que probarlo y que tenía que seguir apostando por intentarlo. Entonces, pues bueno, ya encontré otros centros y encontré otras profesoras con las que conecté, sobre todo profesoras porque pues con chicos casi no he hecho clases, o sea que bueno, esa es mi experiencia. Y realmente yo creo que uno de los factores que más me enganchó a llevar esa práctica y a querer tener una continuidad, ¿no?, con ella fue lo que a mí me transmitían las profesoras de las clases a las que iba. Yo creo que eso es algo súper importante, incluso diría que es como al principio una de las cosas que más te engancha al yoga, porque al final tú realmente vas pues para conectarte contigo misma, pero la forma en la que te conectas también depende mucho de esa persona que te guía y que te instruye, ¿no? Entonces pues para mí eso fue esencial y tuve muchísima suerte porque ya os digo que desde el primer momento en el que empecé a hacer yoga pues ya di con una persona que a mí me ayudó muchísimo, que fue Raquel. Ella da yoga, ahora mismo creo que solamente da clases online a través de Zoom. Yo también las hago todos los domingos, bueno, no todos, pero ahora estoy empezando y quiero hacerlos todos los domingos con ella. Y bueno, ella fue un poco la que me hizo ver las cosas de otra forma y la que me enseñó como una versión del yoga diferente, que a mí en ese momento pues me llamó mucho la atención. Entonces empecé a hacer clases con ella, y no solamente las hacía con ella porque las hacía en un centro en el que también había otras profesoras que también me encantaban, y bueno, poco a poco pues lo fui tomando de manera más consciente, y a lo mejor pues iba unas 3 veces a la semana, 4, la verdad es que me encantaba el yoga, me hacía muy bien, y ya os digo que yo lo único que practiqué cuando era pequeña fue gimnasia rítmica, y sí que es verdad que hay algunas posturas que me salen con mucha más facilidad que otras, que a lo mejor es como un poco raro, porque hay algunas que dices, Dios, es que esto es muy sencillo, me tiene que salir, y a lo mejor pues mi flexibilidad no está en esas partes del cuerpo en las que a lo mejor pues la gente sí que las tiene, y en otras pues sí que lo tengo. Es raro y eso depende de cada persona, pero ya os digo que algo que a mí también me hizo engancharme al yoga fue el entender que el yoga es también para mí, que da igual que yo no sea flexible, da igual que yo no tenga un cuerpo estilizadísimo para hacer yoga y para hacer las posturas perfectas, no importa, porque al final la adaptación es la que tú te permites hacer y la que tú te escuchas, ¿no?, y la que al final pues te sale sin ningún tipo de esfuerzo más allá del que requiere un poco pues
esa esencia del yoga, ¿no? Al principio sí que es verdad que es complicado, porque si llevas un nivel de exigencia bastante alto con lo que tú quieres ofrecer de ti misma, es difícil porque te encuentras en situaciones en las que, sobre todo pues haciendo ciertas asanas y ciertas posturas, te cuesta mantener esa concentración y sale esa vocecita que realmente es la que intentas apaciguar durante toda la práctica del yoga. Pero yo creo que al final es la práctica y es la constancia, es el día a día lo que hace que esa relación contigo misma y con tu voz interior vaya mejorando y se vaya silenciando y cada vez pues le prestes menos importancia. Ese fue un poco mi inicio y realmente a lo mejor estuve pues un medio año o casi un año haciendo yoga de una manera, pues eso, regular, pero no era ni mucho menos mi práctica diaria, y tampoco lo era la meditación. Yo pues priorizaba el practicar más esa parte física del yoga y no tanto la meditación. Y sí que es verdad que, como ya os he contado, desde hace unos meses me lesioné, tuve una fascitis en la planta del pie, cosa que me impidió hacer casi caminar, y dije, bueno, tendré que hacer otra cosa porque no me podía quedar quieta. Entonces dije, voy a retomar otra vez el yoga, y lo empecé a retomar ya no con ese objetivo ni con ese digamos, ni con ese mensaje más físico que puede tener el yoga, sino que con todo lo contrario, con esa parte más espiritual y emocional que yo notaba que tanta falta me hacía, porque al final estuve todo el verano haciendo un entrenamiento bastante duro, bastante heavy, con muchos pesos, en el que cada día daba lo mejor de mí, lo máximo de mí, y ya llegó un momento en el que eso no me generó una buena relación conmigo misma, y sinceramente pues preferí pararlo, y pararlo de una forma sana antes de que fuera peor y antes de que, no sé, antes de que fuera como más tóxico, pararlo de una forma sana y probar otro tipo de ejercicio. Y aquí es donde entró el yoga, y aquí es hasta lo que os puedo contar a día de hoy, que es lo que estáis viendo todos los días cuando subo stories, cuando os hablo de yoga o cuando os menciono lo que sea. ¿Cómo ha sido mi viaje con el yoga? O bueno, esta nueva toma de contacto con el yoga. Ya os digo que surgió desde un momento en el que más bien fue una necesidad. Yo creo que muchas veces dejamos de hacer prácticas o dejamos hábitos porque ya como que nos pensamos que hemos alcanzado nuestro bienestar y que ese hábito ya ha hecho su función y podemos prescindir de él para enfocarnos en hacer otras cosas que a lo mejor pues nos aporten otro tipo de felicidad más instantánea, más inmediata o más potente. Error, o sea, es que para mí ese es el principal error, y obviamente es muy complicado decirlo sin experimentarlo, ¿no? Yo creo que es esencial que vosotras paséis por eso para saber de lo que os estoy hablando. Por ejemplo, pues en mi caso y en relación al tema del yoga, yo lo empecé a llevar a cabo porque realmente lo necesitaba y porque me venía muy bien a nivel físico y mental, pero cuando ya me di cuenta de que estaba bien, de que me sentía bien conmigo misma, pues lo dejé un poco de lado, y sí que es verdad que nunca acabó de desaparecer, pero no lo practicaba ni muchísimo menos con la constancia con la que lo había estado practicando previamente. Entonces, ahora, en este momento de mi vida, os prometo que llevo desde diciembre, o antes desde diciembre, quizás desde noviembre, porque dejé el gimnasio yo creo que en noviembre, si no voy mal, y entonces llevo desde ese momento hasta el día de hoy, que estamos ya en febrero, practicando yoga todos los días. O sea, no ha habido ni un solo día, ni uno, en el que no haya hecho mi práctica de yoga, y no por imposición y no porque me sienta mal si no lo hago, sino porque es que lo necesito. O sea, lo necesito, es una necesidad. Yo ya sabéis que iba al gimnasio y también necesitaba ir al gimnasio, y en este momento es a lo que me he anclado. Creo que no hay nada más saludable y más bonito que hacer una práctica tuya, y que hacer de una práctica un hábito, y obviamente pues que puedo decir del yoga, que es el mejor de los hábitos, y ha sido pues para mí toda una revelación. Al principio pues empecé también priorizando lo que os digo, más el ámbito más emocional y más interior, ¿no?, de lo que es el concepto del yoga. Ya sabéis que son como 3 modalidades, o que se intentan trabajar 3 facetas, que es el cuerpo, el mente y el espíritu. Entonces pues me centré como más en mente y espíritu, y poco a poco fui vinculándolo a mi cuerpo y fui añadiendo pues esos pequeños ejercicios que te hacen mantenerte más activa y que te hacen pues físicamente mantenerte más motivada. Y así empecé a enlazarlo todo. Me habéis preguntado mucho si esas prácticas de yoga las hago con alguien, si miro vídeos, si miro tutoriales, y la verdad es que no. No suelo mirar vídeos ni tutoriales. Ya os digo que a veces acudo a clases
a través de Zoom, y sí que es verdad que yo en mi caso no he dejado las clases presenciales. Cuando decidí retomar el yoga, encontré un sitio en Madrid en el que me encantó como las chicas daban las clases, y entonces pues empecé a hacer ahí mis prácticas. El sitio se llama Mi Espacio Yoga, por si queréis echarle un vistazo. Clara y Raquel son dos de las profesoras, bueno, las únicas profesoras que están en el centro, y la verdad es que son geniales y me gusta mucho y os las recomiendo. Entonces intento combinar esas clases presenciales de vez en cuando con mis autoprácticas diarias. O sea, esas autoprácticas las hago todos los días y las hago sin tiempo, las hago con la música que me apetezca, las hago, suelo hacerlas a primera hora de la mañana, aunque las disfruto más por la noche, y muchas veces he llegado a hacer yoga 3 veces al día. O sea, ha habido momentos en los que mi cuerpo me ha pedido esa práctica, fuera del horario, fuera de la concepción o la idea que yo tenía de este es mi momento para practicar yoga. O sea que ya os digo que para mí el principal y el mayor beneficio de el estar abriéndome a lo que es el yoga es el hecho de que mi nivel de conexión conmigo misma es tan profundo que sé en cada momento cuándo necesito y qué es lo que necesito, qué cosa necesito. Entonces eso no solamente me ha digamos, repercutido, o no solamente lo he vinculado con el tema del yoga, sino que lo he vinculado con todo lo que me pasaba en mi vida, y por eso yo creo que también el canal está tomando una temática muy distinta, aunque os parezca una tontería. Para mí está todo relacionado. O sea, todo lo que veis y todo lo que os muestro tiene su armonía, tiene su concordancia y tiene su sentido, y todo está enlazado. Si alguna de las cosas en mi vida pues no fuera bien, ya como que sería algo raro, ¿no? Porque al final creo que todo es una estructura y siempre me encargo de darle la misma atención a todas las partes que la conforman. Yo creo que eso es súper importante. Entonces, gracias al yoga he conseguido como intentar buscar una armonía y un equilibrio entre todo lo que forma parte de mi vida, y también eso ha hecho que la relación conmigo misma mejore. Y no solamente la relación, sino que más bien algo que es muy importante, y es el tema del diálogo. Lo que me digo, lo que pienso, todo eso que pasa por mi cabeza, esos pensamientos, se han ido apaciguando, se han ido mejorando, se han ido tranquilizando, y yo creo que es como el mayor de los beneficios. Y también quería compartir con vosotras un punto de vista que me ha estado rondando en la cabeza estos días, y es que cuando yo, por ejemplo, realizaba ejercicios físicos en el gimnasio con entrenamiento de fuerza, muchas veces tenía en mente, digamos, como un objetivo, y que está muy bien que tengas un objetivo y una meta y un propósito a largo plazo, está genial, pero tienes que saber un poco gestionarte a nivel emocional y saber cómo estás tratando ese objetivo y saber desde dónde estás trabajando para ese objetivo. Entonces, cuando eres una persona exigente, muy exigente o perfeccionista, es complicado trabajar con algo que a largo plazo está tan lejos, creo yo, porque muchas veces nuestra mente nos juega muy malas pasadas, y hay días en los que sí, puedes tener muy buena motivación, pero hay otros días en los que no, y esos días en los que no pueden suponer, digamos, un gran retroceso en tu avance y en tu camino. Entonces, yo sí que es verdad que notaba que muchas veces pues me centraba más en el querer conseguirlo, y no en el querer hacerlo ahora, en el querer hacer lo que estoy haciendo ahora. Y para mí ha sido un gran error, y obviamente caeremos muchas veces en esa piedra y caeremos muchas veces en esa misma historia, pero no pasa nada. Creo que el ser consciente y el identificarlo es lo que también te hace pues ganar perspectiva para poder actuar de una forma diferente. Pero ya os digo que para mí el hecho de practicar yoga ha supuesto un choque de realidad y un darme cuenta de que al final lo único que tengo es esto que estoy haciendo en este momento. En este momento lo único que tienes eres tú mirando y escuchando este vídeo, y no hay nada más. O sea, es lo único que tienes, lo único que eres y lo único que tienes en tu experiencia. Entonces, creo que el ser consciente de eso y el extrapolarlo a todas las facetas de tu vida te hace ganar como mucha vitalidad y mucho bienestar, porque es una sensación de paz que al fin tiene un entendimiento y que al fin tiene, digamos, una razón y un motivo, y que para mí, pues comprenderlo y verlo con esa visión, pues ha dado mucho sentido a muchas de las cosas que hago y que he dejado de hacer, y he encontrado también el porqué a muchos de mis problemas y a muchas de mis limitaciones. Entonces ya os digo que creo que es muy importante el saber que lo que tú estás haciendo en tu día a día es lo único que lo que te tienes que quedar, porque al final está muy bien, ya os digo, que tengamos ese propósito como un poco más lejano, pero siempre siendo consciente de que lo que te va a llevar a ese propósito es que lo que hagas en tu día a día sea lo mejor que puedas hacer y sea de la mejor forma que la puedas hacer.
Entonces, bueno, aquí ya viene un poco también el tema de la meditación, que os voy a hacer un pequeño update de cuál es mi momento en este punto de mi vida respecto a la meditación. Yo, pues bueno, practicaba meditaciones de manera bastante regular y lo solía hacer a través de podcast, que os voy a dejar por aquí algunos que he estado descubriendo últimamente, ahora mismo no me acuerdo, porque realmente yo muchas veces medito sentándome con música y haciendo respiraciones, haciendo diferentes técnicas de respiración, y creo que eso es como lo mejor para mí, pero sí que es verdad que hay mucha gente pues que tiene miedo a la meditación o que le da mucho respeto, que no sabe dejar la mente en blanco, y creo que para este tipo de personas pues una guía y una persona que te esté diciendo lo que tienes que hacer en cada momento está muy bien y es como muy beneficioso. Las meditaciones han vuelto un poco a mi vida, ya no tanto por necesidad, sino porque me apetece, porque llegan momentos en mi vida en los que me siento y digo, wow, o sea, qué ganas tengo de ponerme mis cascos, de ponerme en posición de meditar, cerrar los ojos y dejar ir y tener silencio. Y yo creo que al final el darte cuenta de eso y el tener ese diálogo contigo misma es tan enriquecedor que ya os digo que lo único que os puedo aconsejar si queréis empezar a introduciros en este mundillo es que seáis pacientes y que la práctica es algo que se tiene que hacer día a día y siendo siempre la mejor versión que puedas en este momento, nada más. O sea que bueno, chicas, espero que os haya gustado lo que os he compartido y que os anime también a intentar buscar vuestro equilibrio y vuestro deporte, vuestra práctica, que no tiene por qué ser el yoga, no tiene por qué ser la meditación diaria, puede ser cualquier cosa, pero que llevéis ese nivel de conexión cuerpo, mente y espíritu a todas las facetas de vuestra vida, porque para mí, sin lugar a dudas, es el motor de todo. O sea que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos mañana con un Monday Talk aquí en el canal. ¡Mua!